¿Cómo estamos? Daremos un tiempito prudente para que ingresen todos sus compañeros jóvenes. Hoy es 2 de junio, ¿no? Ya. A ver, mientras estén ingresando sus compañeros, vamos a llamar la lista. Después actualizamos nuestra lista. James, ¿está? Presente, Alicia, buenas tardes. Ya, buenas tardes, joven. Stephanie, Fabiana. Presente, Alicia. Ya. Gabriela. Gabriela Álvarez. Joana Abigail. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes, señorita. Pamela Valderrama. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Alberto Martín Valdivieso. Noelia Belén. Noelia. Sebastián Carpio. Anthony Ventura Castellón. Alejandro. Cristian Alejandro. No llamo Capriles. Ani Paulette Capriles, correcto, me llamo. Está bien, disculpe, Presente. señorita. Buenas Está bien, disculpe. Isaac No se preocupe, Junior. Isaac Junior. Presente, Liz. Ya. Miguel Ángel Cortés. Presente, Liz. Ya. Paola Alexandra. Buenas tardes, Lisen, presente. Buenas tardes, señorita. Karen. Creo que está Karen con Esquivel. licencia. Tiene licencia, Alicia. Tiene licencia, creo que sí. Micaela Jesufino. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Francis. Jenny. Presente, Lisen. Ya. Selenia Garnica. Presente, Lisen, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Karina. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Luderka Naí. Luderka. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Ariane Natalie. Buenas tardes, Lisen. Presente. Buenas tardes. Pues, siguen ingresando sus compañeros. Alejandra, Lara, Paula Alejandra. Liz Melanie o Melanie. Nelsi Medrano. Presente, Lice. Ya. Julio César Medrano. Presente, Lice. Ya. Guadalupe Nava.
Nava está. Presente, Lice. Ya. Natalie Palenque. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes. Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel está. Presente, Lice. Buenas tardes. Ya. Paola Collins. Licenciado, buenas tardes, presente. Buenas tardes, señorita. Aileen Quiroga. Presente, Listen, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Margot Ramírez. Ramírez está. Presente, Lice, buenas tardes. Presente. Ya, Ramírez. ya está bien. Alejandra Gutiérrez, o Rodríguez diré, Alejandra Rodríguez. Vanessa Bania. Lice, Vanessa me pidió que se lo pida permiso. Se fue el internet de su casa. Ya, Fátima Iris. Fátima Iris. Presente, Ya. Lice. Luis Enrique Salazar. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Miguel Ángel Salazar. Damar Yesendi. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Emily Torrico. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Liz Soto. Georgina Valenzuela. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Michelle Valer. Michelle está. Edson Joel. Presente, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Damaris Velázquez. Damaris. Presente, Lice, buenas tardes. Ya. Buenas tardes, María del Carmen. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, Raiza Vargas. Buenas tardes, presente. Ya. Elizabeth Linares. Presente, Lice, buenas tardes. Ya. ¿Alguien que no haya llamado para actualizar esta lista, jóvenes? Valdivieso Romero, dicen, por favor. A ver, en orden, Valdivieso. Ya, Valdivieso Romero. listo. Ya, Romero, está bien. Por favor. Mogro, Lice. Carpio Soto. Ya, Sí, está bien. ¿Quién más? Mogro, Lice. Mogro. Un minutito me da. Mogro, María Magdalena. Ya, Sí. ¿alguien más? María, ¿quién más? ¿Alguien más? Ya. Cualquier cosa vamos a actualizar esto más adelante, ¿ya? A ver, la última parte que habíamos hecho un poco a la rápida, jóvenes, y es importante esto, porque esto sí va a entrar al examen, ¿sí? Voy a volver a repetir ese ejercicio que hemos hecho la anterior. Mamá ni va. Vázquez, ya. ¿Qué Vázquez es? Mamá ni Mamá Vázquez, ni Lice. Lice. Ya. ¿Tu nombre cuál es? Liz Melanie es Lice. Ya. Dice, mi compañera está con mala conexión. Así Sí, que yo ¿cómo estoy se llama? ayudando. ¿Cómo se llama? Es Liz Melanie Mamani Vázquez. Ya. Ya, está bien. Ya. A ver, después vamos a actualizarlo para los demás, ¿ya? Entonces, lo que les decía, esto es de mucha importancia esto porque es si va a entrar al examen, ¿sí? Entonces, a partir de esto vamos a, les había dicho, ¿no? Que más vamos a tomar de la parte de teoría de muestreo, vale decir esta parte.
y va a tener una mayor ponderación, incluso este ejercicio que hagamos ahora. Y la anterior clase hemos hecho un poco a la rápida porque se nos estaba terminando el tiempo. Entonces vamos a volver a repetir nuevamente, ¿ya? Con calma, cosa de que entienda un poco mejor esto, ¿sí? Voy a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho en la anterior clase, porque estos números son pequeños y es más entendible. Cuando se trabaja con números pequeños es un poco más entendible, ¿no es cierto? Incluso no necesitamos ni hacer con máquina de calcular. Algunos otros cálculos vamos a hacer con máquina de calcular, ¿ya? Entonces vamos a hacer con este mismo ejercicio. Con este mismo ejercicio que hemos planteado en la anterior clase, aprovechando que son números pequeños, ¿sí? Entonces, lo primero, a ver, ¿cuándo utilizamos? Porque hay dos formas de utilizar. Lo que hemos hecho los ejercicios las anteriores semanas de también intervalos de confianza, utilizábamos la distribución ZC y les había dado 3 valores, ¿sí? Uno de los documentos están los 3 valores, vale decir, al 90% era 1.65, al 95% es 1.96 y al 99% es 2.58. Esos son los valores de Z. Eso se utiliza cuando las muestras, estas muestras, son consideradas relativamente grandes, vale decir, mayor a 30. ¿Sí? Entonces utilizamos esos valores que yo les he mandado. Ya son 3 valores, al 90, 95 y 99%. ¿Ya? Entonces, eso se utiliza cuando las muestras son grandes, mayores a 30. Y se fijan, ese ejercicio que hicimos, evidente, eran mayores a 30 las muestras, la N minúscula, ¿sí? Pero cuando las muestras son consideradas pequeñas, como en este caso, vale decir menores a 30, ahí está N minúscula menor a 30, ya no podemos utilizar esos tres valores, esos niveles de confianza que les había dado en esa tablita. Sino tenemos que utilizar otra tabla, es una tabla que he sacado, una tabla que se llama T-Student, ¿sí? Ahí tenemos que buscar. Esto también habíamos hecho a medio a la rápida, hemos hecho ese día. Ahora vamos a ser vamos a detallar mejor esa tablita, ¿ya? Entonces, cuando las muestras son consideradas pequeñas, vale decir menores, aquí está diciendo N minúscula menor a 30. Entonces, si la muestra es 15, 20, 25, 29, 18, entonces son muestras relativamente pequeñas. Entonces, en esos casos, los valores de los niveles de confianza la vamos a buscar en las tablas llamadas T-Student, estas tablas llamadas T-Student, ¿sí? T-Student. Y tenemos esa tablita, bueno, no la he recuperado, creo, esa tabla. A ver, un segundito, vamos a tratar de recuperar esa tabla, porque necesitamos esa tabla para que les enseñe a ver cómo funciona esa tabla. Porque van a necesitar esa tabla, porque seguramente yo les voy a dar en el examen, no les voy a dar una muestra grande, ¿no? Claro, otro ejercicio sea con datos, les puedo dar muestras grandes, pero para desarrollar, como hemos hecho la última clase, ¿sí? En el examen no les voy a dar más de 10 datos, ¿sí? No les doy más de 10 datos. A ver, por aquí tenemos seguramente esa tabla, vamos a recuperar esa tabla T-Student. Ahí está. ¿Están llegando a ver la tablita? ¿Está? ¿Llegan a divisar? ¿Llegan a estar compartida? No. Ahora sí debe estar compartida. Estoy compartiendo, ¿no? La tabla. Sí, Entonces, esta llamamos tabla T-Student. Y es una de las tablitas que más es la más sencilla. ¿Ya? La más sencilla es esta tabla. Porque hay otras tablas que es de una sola, aquí está de 2 colas. Hay otras tablas que son de una sola cola y es un poco más complicado porque hay que restar el 50%, después hay que sumar. Bueno, esto es un poco más directo. Esta tabla es la más sencilla de uso porque hay varias tablas de la T-Student. ¿Sí? Hay varias tablas. Pero su forma de buscar los valores en esta tabla es más complicada. Esta tablita es la más sencillita que hay. ¿Ya? Esta tabla sí es la más sencilla que hay. ¿Ya? Entonces vamos a aprender a utilizar estas tablas cuando las muestras son relativamente pequeñas, les había dicho, ¿no? Como en este ejemplo que hemos hecho en la anterior clase, ¿sí? Va a ser menor a 30, claro. En el ejemplo que les di, tenemos 10 datos, ¿sí? Sí, 10 datos y hemos preguntado, y aquí incluso los he puesto aquí, ¿sí? N igual a 10, N minúscula 10. Entonces es relativamente pequeña esta
estos datos, esta muestra preliminar, por lo tanto tenemos que utilizar la tabla T-Student, ¿no? No pueden utilizar esa tabla de la Z, esa tabla que les di de 3 valores, ¿sí? 90, 95, 99, y les dije, pueden hacerse esto como una ayuda a memoria, ¿no es cierto? Tengan así a mano esas tablas, a no ser de que aprendan de memoria. Bueno, yo sé de memoria eso, ¿no es cierto? Al 90% es 1.65, al 95% es 1.96 y al 99% es 2.58. Así habíamos hecho los anteriores ejercicios que ya les daba todos los datos. En este caso estamos haciendo un trabajo desde cero en estos ejemplos de acá, ¿ya? Entonces, tenemos esta fórmula, ¿sí? Que es de intervalos de confianza utilizando la T-Student, vale decir, cuando las muestras son relativamente pequeñas. Entonces, con la otra fórmula, lo único que varía es esto. En vez de Z es T, ¿sí? Y esto más, en vez del sigma, la distribución, la desviación típica poblacional, esto es la desviación típica muestral de la muestra. Después todos los datos son exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, para hacer una estimación estadística por intervalos, ¿sí? Vamos a utilizar esta fórmula y vamos a utilizar esta otra fórmula de acá. Entonces, les había dicho ya, vayan elaborando sus fórmulas en una hojita. Vayan haciendo fórmulas, ¿sí? Vayan a construir sus fórmulas, formulario para tener a mano y el día del examen consultar las fórmulas, ¿no es cierto? Porque usted sabe que en estadística están viendo, hay varias fórmulas. Y si cambian uno de los signos, ya, va a estar todo mal, ¿no? Van a resolver, sí, con resultados diferentes. Entonces las fórmulas tienen que hacerlas bien. No tienen que omitir un signo. No tienen que, a veces cambian el signo. ¿Sí? En vez de poner menos, ponen más y sale por otra cosa. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar esta fórmula para este caso. Y seguramente así les voy a plantear en el examen. Tengo otro ejercicio después que lo vamos a resolver también. Pero yo estoy queriendo resolver este que hemos resuelto la anterior semana, ¿sí? Por los datos. ¿Sí? Estamos hablando del número de hijos por familia y son datos, se fijan, son números pequeños. Y es un poco más entendible cuando se trabaja con números pequeños, ¿no es cierto? Bien, entonces tengo esta información. ¿Ya? Dice, se tiene una población, aquí estoy especificando que ya es una población finita. Entonces estoy poniendo la N mayúscula, de 300 familias de un determinado barrio de la ciudad, donde se extrajo la siguiente muestra preliminar, ahí tienen N igual a 10, una muestra preliminar, ¿sí? De 10. Lo que les había recalcado también en la anterior clase, imagínense de 300 familias, voy a sacar una muestra de 10 familias. Ni el 2%, ¿no es cierto? Entonces, claro, estamos diciendo que las muestras tienen que estar entre el 15, 20, 25% para que sean representativas. Pero aquí estoy sacando una muestra de 10. ¿Y por qué? Porque es para explicar en aula, ¿no es cierto? Para explicar ahora. Imagínense que pongo una muestra de, no sé, de 25 datos. Todos los programas, toda la clase incluso la próxima clase más vamos a tardar en hacer, ¿no es cierto? Entonces, para hacer, estoy sacando una muestra de 10. ¿Sí? Ahí está, son 10 datos, familia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10. 10 familias, ¿no? He encuestado a 10 familias. Por ejemplo, la familia 3 me ha dicho que no tiene hijos, ¿sí? He ido a una determinada unidad familiar, he preguntado el número, ¿cuántos hijos tiene? No tiene hijos, 0 hijos. La familia 5, por ejemplo, tiene un hijo, ¿sí? La familia 7 había tenido 3 hijos y así sucesivamente, ¿no es cierto? He ido haciendo una encuesta bajo esa hipótesis, ¿no es cierto? Hipotético esto, ¿ya? Entonces, repito, solo 10 datos he sacado aquí para explicar, para hacer ahora, ¿no es cierto? Porque imagínense, de 300 sacar 10, no llega ni al 1%, ¿sí? Bien, ahora tengo esta información, ¿sí? He hecho la encuesta, he encuestado a estas 10 familias, me he preguntado sobre el número de hijos que tienen, han respondido y tengo esto. Estoy empezando de cero a hacer una investigación, ¿sí? Hacer estadísticas, ustedes tienen que hacer estadísticas, así de cero van a empezar, solo van a tener datos, ¿sí? Su muestra van a tener.
Y de esa muestra tienen que aplicar estadísticas. ¿Y cómo van a aplicar estadísticas? Sacando los promedios, viendo la variación de los datos que hay, haciendo estimaciones por intervalo, ya están haciendo estadística. ¿Sí? Entonces, en cualquier investigación, ¿sí? Porque ya les he dicho, la materia prima para cualquier trabajo de investigación son estos datos. Bueno, en este caso es una variable, el número de hijos, variable X sub I, estoy dando un nombre, ¿no es cierto? Entonces, voy a ver, investigaré sobre el número de hijos que tienen estas 300 familias del barrio. ¿Sí? En promedio, ¿cuántas familias tienen? No sabemos. Entonces, estoy haciendo muestreo, estoy sacando a 10 familias, he encuestado y me han respondido que tienen esta cantidad de hijos, cada familia, ¿no? Entonces, esto es una variable como cualitativa. ¿Ya? Podría haber puesto aquí familia A, familia B, familia C, D, ¿no es cierto? Bueno, eso en el otro ejemplo tengo así. Bien, entonces me están pidiendo hacer una estimación. Quieren saber en promedio estas 300 familias, en promedio cuántos hijos tienen. ¿Sí? Pero no las voy a investigar las 300, sino he sacado una muestra preliminar de 10. ¿Ya? Hipotéticamente, para hacer estadísticas, ¿no es cierto? Me están pidiendo que haga una estimación al 95% sobre el número de hijos que tienen en promedio todas las familias. Ahí están las 300 familias. Entonces tengo que aplicar esta fórmula de intervalos de confianza para la media poblacional. Esa fórmula tengo que aplicar. Entonces lo primero que tengo que hacer es, no tengo esto. No tengo el promedio de hijos que tienen las familias, estas 10 familias, porque voy a investigar a estas 10 familias. Voy a hacer la investigación de estas 10 familias. ¿Sí? De estas 10 familias voy a hacer la investigación. Pero después voy a sacar conclusiones para estas 300, ¿no es cierto? Eso es hacer muestreo. ¿Ya? Bien, entonces no tengo esta media aritmética. Después tengo que sacar esta desviación típica de las medias muestrales, vale decir esto, tengo que sacar, no tengo la desviación típica, tengo que sacar la varianza, y eso es hacer estadística, ¿no es cierto? Nosotros aquí en una clase vamos a hacer una investigación prácticamente, ¿sí? Lo que ustedes, digamos, si están haciendo su tesis, hacen en una semana, tendrían que hacer, encuestar, hacer procesos, más datos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos haciendo en una sola clase. ¿Por qué? Porque solo hemos hecho 10 datos, ¿no? Entonces, esta varianza, ya estoy utilizando varianza, ya estoy utilizando aquí, haciendo estadísticas, sacando la media aritmética, el promedio. En promedio, ¿cuántos hijos tienen estas 10 familias? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, voy a ir, bueno, aquí lo he trasladado estos datos a otra tablita, lo mismo es, solo que aquí tengo que, para hallar la varianza, necesito estas columnas, ¿no es cierto? Fundamentalmente esta columna. Entonces, ¿qué hago? Lo primero, lo que me dice la fórmula, ¿no es cierto? Halla la media aritmética, fundamental. Porque con esta media aritmética voy a hallar esta varianza, desviación típica. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar el promedio. Entonces voy a ir y me dice, como son datos no agrupados, entonces voy a sacar la media aritmética. Esta X barra significa media aritmética, que es igual a la sumatoria de todas las X sub I, y eso lo voy a dividir entre el total de la muestra. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Sume todas las X, me está diciendo aquí. ¿Y dónde está X? Aquí está. El número de hijos es la variable X. Entonces, sume todo esto, me está diciendo, ¿no? Para sacar la media aritmética. Entonces, aplicaré sumatoria. Si sumo esto, me salía 22. ¿Sí? 22. Sumando 22, ¿no es cierto? Listo. Ya hemos sacado la media aritmética. La sumatoria, entonces, de todo eso es 22. Esto lo voy a dividir, ¿sí? Esto lo voy a dividir entre el tamaño de la muestra, entre el total de datos de la muestra preliminar. Vale decir, ¿cuántos datos hay aquí? Hay 10 datos, ¿no es cierto? Entonces, esta N son 10 datos. Incluso aquí se los he puesto para un poquito mejor especificar. Ahí está. N, tamaño de la muestra, 10 datos, ¿no es cierto? 10 datos. ¿Y como qué? Aquí hay 10 datos. En algunos casos, esto no pongo. ¿Sí? No pongo eso. ¿Sí? Así. Está solo así. De una muestra preliminar, pero ustedes ya tienen que saber que son 10 datos. Eso ya tienen que saber ustedes.
Pero aquí para especificar mejor, estamos poniendo n minúscula 10. ¿Y como que son 10 datos? ¿Ya? Entonces, ya sé que n es 10. Esta n es 10, porque estoy sacando de los 10 niños, ¿no es cierto? La edad promedio de los 10 niños. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido eso? 10, ahí está. Entonces, 20 dividido entre 10, 2.2, ¿no es cierto? 2.2. Pero no hay pues 2.2 hijos, ¿no? Los redondearemos esto. Sí, lo vamos a redondear. E incluso cuando vayan cualquier variable que estén utilizando en el examen, esta media aritmética siempre lo van a redondear sin decimales, números enteros. Cosa de que estos procesos que vayamos a hacer aquí, nos den números enteros sin decimales. ¿Ya? Hay algunos que, bueno, los que no han entrado, los que no han oído bien esto, van a trabajar con 2.2, esta media aritmética. No hay problema, pueden trabajar. Pero con decimales les va a salir todo esto. Y un poquito es más costoso, ¿no? Trabajar con decimales a trabajar con números enteros. Por lo tanto, yo les digo siempre, esta media aritmética la van a redondear. Entonces, si esto redondeamos sin decimales, ¿cuánto sería? Sin decimales, ¿cuánto sería eso? Esto. 2. 2, ¿no es cierto? Claro, esto es 2 menor a 5, entonces se queda en 2, ¿no es cierto? Ah, fuese diferente si esto fuese 5, ¿no? Si por ahí nos sale así. A 2.5, redondeen sin decimales. Y les había dicho, si es 5 mayor o igual a 5, 6, 7, 8, entonces, ¿cuánto se convertiría esto? 3. 3, ¿no es cierto? Lo redondeamos a la unidad superior, 3 sería, ¿no? Bueno, pero el ejemplo es de 2.2, entonces 2, ¿sí? ¿Y qué es esto? ¿Qué es estos 2? En promedio, estas 10 familias, en promedio tienen 2 hijos. ¿Sí? Eso nos está diciendo. Bueno, ya de la fórmula general ya tengo este dato. Por eso es que estamos haciendo, a ver si se están dando cuenta, estos datos estamos empezando a procesar, estamos haciendo estadísticas y lo primero que estoy sacando es el promedio, ¿no? La media aritmética. Entonces ya tengo este dato que sé que es 2. Ahora iré, esto voy a buscar, esta T voy a buscar de la tabla. Después vamos a hacer esto. Primero haré en otra parte, lo estoy dividiendo esto, este sigma, la desviación típica de las medias muestrales, esto. En otro lado voy a hacer los cálculos, ¿ya? En algunos casos, en algunos libros, toda esta fórmula de aquí, toda esta fórmula, en vez de poner esto, ponen toda la fórmula, entonces alarga esta fórmula. Sí, se vuelve más grande, más complicada, parecería que fuese. Entonces yo lo estoy haciendo en otro lado. Entonces estos cálculos lo hago en otro lado y el resultado de esto, bueno, lo transfiero aquí, ¿no es cierto? Entonces, ahora de esto tengo la n mayúscula, creo que es 300, sí, 300 familias serán. Tengo esta n minúscula, sí tengo, es el número, la muestra, que es 10. ¿Sí? Tengo toda esta información, lo que no tengo es la desviación típica de la muestra, esta S. Pero para sacar esta S necesito necesariamente sacar la varianza, porque la raíz cuadrada de esa varianza se llama esta S. Eso hemos hecho en el tema 4, creo, ¿no es cierto? Entonces, sacaremos la varianza. Y la fórmula de la varianza es esta. Ya tengo la media aritmética. La fórmula de la varianza es esto. Me dice esta S al cuadrado se llama varianza en estadística. ¿Sí? Es la sumatoria de X sub I menos la media aritmética. Todo el cálculo de esto lo elevan al cuadrado, ¿sí? Y hacen su sumatoria al final. Entonces, todo lo que está aquí arriba, toda esta partecita, lo voy a hacer toda esta parte aquí está. Vale decir, voy a llenar todo esto. Y una vez que llene todo esto, voy a aplicar sumatoria y ya tengo todo lo que está aquí. Lo voy a dividir entre n-1 y ya tengo la varianza. Entonces ¿cómo llenamos esto? No es complicado. A ver, bueno, aquí esta X barra, media aritmética 2, lo estoy trasladando aquí, ya para hacer directamente. Entonces aquí me falta poner una barrita. Es que no me está entrando una barra. Aquí es la media aritmética, ¿ya? Esta es la media aritmética, vale decir, esta media aritmética. ¿Ya? Esta media aritmética. Entonces,
Aquí no puedo poner la barrita porque no me está aceptando, porque está traído del Excel traído, ¿sí? Esta tabla. Entonces, aquí está. X sub I menos la media aritmética y eso eleva al cuadrado, me está diciendo. Haga X sub I menos la media aritmética y ese resultado lo eleva al cuadrado y copiamos aquí. Bueno, ¿dónde está esta X sub I? Aquí, 2, ¿no? Entonces, 2 menos la media aritmética, ¿qué es esto? 2 menos 2, 0 elevado al cuadrado, 0, ¿no es cierto? ¿Sí? 0. Listo, paso a este otro lado, para esta casilla para llenar. X sub I es 4. 4 menos la media aritmética, 4 menos 2, 4 menos 2, 2, ¿no es cierto? 2. Y 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4, ¿no? Claro, 2 por 2 es 4. Listo. A esto, 0 menos 2, ¿cuánto sería 0 menos 2? Menos 2. Menos 2, ¿no es cierto? Esos menos 2 lo elevo al cuadrado, ¿cuánto sería? Menos 4. No, 4 Se vuelve positivo. positivo, ¿no? Claro, todo número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo, ¿no es cierto? Se vuelve positivo. A ver, uy. A ver, todo número, a ver, vamos a hacer aquí. Aquí, a ver, vean, dice 0 menos 2, ¿no es cierto? Menos 2, dice, ¿cuánto es? Esto es igual a menos 2. Menos 2, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando aquí? 0 menos 2. Vamos a demostrar por qué sale positivo. Es igual a menos 2, ¿no es cierto? Ahora esto es... ¿Qué está pasando aquí? Es que esto está... En otro lado vamos a hacer. Aquí. Es que está con fórmula. A ver, 0 menos 2 es igual a menos 2. ¿Sí? Menos 2. Ahora este menos 2 si elevo al cuadrado, ¿qué significa? Voy a abrir paréntesis, menos 2 por menos 2, ¿no es cierto? Elevando al cuadrado, menos 2 por menos 2, eso estamos elevando al cuadrado, ¿no? Así se eleva al cuadrado. Menos 2, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Cuánto sale esto? Claro, menos por menos da más, pues. 2 por 2, 4. De ahí sale que es positivo. Entonces, un número, si este 2 menos 2 lo elevo al cuadrado, entonces sale 4 positivo. Claro, menos por menos da más, ¿no es cierto? Entonces, esto sería 4 positivo, ¿ya? 4 positivo sale aquí. Ahí está. 0 menos 4, menos 2, 2 elevado a la menos 4. Listo. Para el siguiente caso, seguimos con lo mismo. 3, que es X sub I, este X sub I, menos la media aritmética que es 2, 3 menos 2, 3 menos 2, 1, elevado al cuadrado, 1. ¿Sí? Seguimos. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado, 1 positivo. Menos por menos da más, 1 por 1, 1. Ahora esto. X sub I es 2. 2 menos 2, 0. 0 elevado al cuadrado, 0 nomás, ¿no es cierto? Entonces, por eso he escogido números pequeños aquí, para que salgan números pequeños aquí. ¿Sí? Cuando elevamos al cuadrado, si fuese, por ejemplo, aquí, no sé, después vamos a hacer un ejercicio 15, aquí 15 al cuadrado, ya es un número grande. Entonces, para que se entienda un poquito mejor, estoy volviendo a utilizar esto. Listo, 3 menos la media aritmética que es 2, 1. Elevado al cuadrado, 1. Seguimos. 2 menos la media aritmética, que esta media aritmética es 2. 2 menos 2, 0. Elevado al cuadrado, 0. Correcto. 3 menos 2, 1. Elevado al cuadrado, 1. Y finalmente 2 menos estos 2, que es la media aritmética, 0. Elevado al cuadrado, 0. Listo, he concluido. Ahora la fórmula me está diciendo, me dice, este símbolo es sumatoria, ¿no es cierto? ¿Y qué significa? Sume, me está diciendo. Sume todo esto. Sume todo esto.
Claro, y todo esto ya tengo. Aquí está. Todo esto he sacado, esos valores. Entonces agarraré y sumaré todo esto. Aplicaré sumatoria. ¿Cuánto sería la sumatoria? 8, 9, 10, 11, 12, ¿no es cierto? Sumo esto. No necesito máquina de calcular. 12 es la suma, ¿no? Sí, 12 es. Listo. Ya tengo prácticamente ya hecho esta varianza. Entonces, todo lo que está aquí arriba es 12. Incluso aquí tengo 12. ¿Sí? Entonces, eso voy a dividir entre n. ¿Cuánto es este n minúscula? ¿Cuánto es n minúscula? ¿El tamaño de la muestra cuánto es? ¿Cuántos datos hay aquí? 10. 10, pues claro, 10 datos. La n minúscula es 10. Incluso les digo, les he dicho que aquí está. N minúscula es 10. ¿Por qué? Porque hay 10 datos. El tamaño de la n minúscula es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Y la n mayúscula es el tamaño de la población. ¿Ya? Entonces yo voy a estimar para esta población a través del estudio de estos 10 datos, de esta muestra. Esta n minúscula es el tamaño de la muestra. Entonces, n menos 1, mejor pongamos 10 menos 1, 9, ¿no es cierto? Entonces, a ver, dividan, por favor, 12, alguien tiene que tener una maquinita, porque es imprescindible. Aquí sí que debemos tener máquina. 12 dividido entre 9, ¿cuánto es? 12 dividido entre 9. 1.3. 1.33, listo. Entonces, la varianza muestral es 1.33. Con nombre se lo estoy poniendo aquí. Esta S al cuadrado se llama varianza. Como es de la muestra, entonces pondremos varianza muestral, ¿no es cierto? Pongamos varianza muestral. Listo. Ahora, porque la fórmula no dice aquí la fórmula general, aquí no dice S al cuadrado, ¿no es cierto? Dice solo S. Esta S se llama desviación típica. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. En el capítulo 4 hemos hecho esto, ¿sí? Entonces, tengo que sacar la raíz cuadrada de esta S, porque aquí me está diciendo la fórmula, aquí está. Raíz cuadrada de, esto es S al cuadrado, por favor. Aquí el número me está saliendo casi igual, o más grande que la S, pero es al cuadrado, esta S es. No estoy pudiendo poner en el Word el cuadrado porque no me está obedeciendo aquí los datos, no sé por qué. Debería utilizar, antes de poner raíz, hacer S al cuadrado, creo. No estoy pudiendo poner S al cuadrado, ¿sí? Pero esto es S al cuadrado, ¿ya? No es S por 2. S al cuadrado es esto. Esta es S. ¿Sí? Solo que me está saliendo más grande aquí y tampoco puedo reducir el tamaño de estos dos. Porque todito me marca. Si se fijan, todo me marca. Solo quiero marcar el 2 para que sea más pequeño y al cuadrado y no me está marcando. ¿Sí? Me marca los dos. Porque es una fórmula esta que hemos sacado de aquí del Word, de esta raíz. ¿Ya? Entonces esto es S al cuadrado. ¿Ya? Entonces su raíz cuadrada, ¿cuánto sería esta varianza? 1.33. ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de eso? 1.33. 1.15. 1.15. Listo. La desviación típica entonces 1.15. 1.15. Listo. Ya tengo esta S, que es esto. Ya puedo reemplazar en esta fórmula porque tengo toda la información. A ver, jóvenes, menos de un minuto tenemos. Se nos va a colgar ahorita la máquina. En el próximo Zoom lo vamos a terminar de hacer este ejercicio. ¿Ya? Prácticamente ya estamos terminando. Entonces me esperan unos minutitos y les mando el nuevo link para reingresar nuevamente a la clase. ¿Ya? Se nos va a cortar menos de un minuto tenemos. Hasta dentro de un minutito les mando el nuevo link después, jóvenes.